Hola, esta es una videoclase sobre el aborto. Recordarán que la sexualidad integral se divide en cuatro grandes dimensiones: la biológica, la afectiva, la ética y la sociocultural. Hoy estaremos hablando específicamente dentro de la dimensión ética. Estaremos hablando sobre la situación de los embarazos y que lastimosamente en algunas ocasiones pueden terminar en abortos llamados abortos provocados. Así que vamos a comenzar hablando sobre los distintos tipos de aborto. Existe un aborto que se llama el aborto espontáneo. Pero antes vamos a recordar a qué denominamos aborto. Se denomina aborto a la interrupción del embarazo. A la interrupción del embarazo, que es diferente a la anticoncepción. La anticoncepción lo que busca es evitar el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide, evitando así el embarazo. Pero en el aborto, el embarazo ya ocurrió y el término aborto se refiere a una interrupción del embarazo. También hay que tener en claro dos conceptos. Uno es el llamado embrión humano, y el embrión humano comienza con el óvulo fecundado, que se denomina cigoto o también célula huevo. Y allí comienza la vida del embrión. Luego se divide en dos, luego se divide en cuatro, luego se divide en ocho, luego se divide en 16 y luego forma un embrión llamado blastocisto, que es una esfera de células que se comienza a hacer hueca, diríamos así, por dentro. Entonces va formando como una estructura que va a comenzar a convertirse en un pequeño embrión para luego ya ir diferenciándose en lo que se denomina el feto. Generalmente se habla de feto a partir de las 8 o 10 semanas. Entonces a partir de ahí ya comienza a llamarse feto, ya no más embrión. Y finalmente a los 9 meses el, el, el nuevo individuo, perdón, el bebé va a nacer. Va a nacer. Entonces el feto son ya a partir de las 8 semanas aproximadamente, ¿verdad? Y antes de eso se denomina todavía embrión. Entonces el aborto básicamente es una interrupción del embarazo, que puede ser de dos tipos. Uno de ellos es espontáneo, es decir, sin que se quiera interrumpir el embarazo, y es algo natural. Y el otro es intencionalmente o provocado. Son dos tipos, intencionalmente o provocado, ¿verdad? Entonces hablemos del espontáneo. ¿Por qué ocurre? Una posibilidad de que ocurra un aborto espontáneo natural es que haya una anomalía, o sea que el feto está mal formado por alguna razón genética o alguna razón en particular. Otras tienen que ver con que el aparato reproductor de la madre no está en condiciones para que pueda, por ejemplo, la pared del útero, si es que tiene algún tipo de inconveniente, entonces el embrión se va a desprender y eso va a producir un aborto. El embrión tiene que estar pegado a la pared del útero para que pueda continuar, ya que a través de la pared del útero tiene su cordón umbilical y ahí recibe oxígeno, recibe alimentos y también a través de ahí se expulsa dióxido de carbono y los desechos, etcétera. O también podría ser por alguna enfermedad de la madre, algún tipo de infección grave, etcétera, que puede llevar a un aborto, ¿verdad? Esto sin contar con algún tipo de accidente no deseado, ¿verdad? Entonces eso vendría a ser un aborto espontáneo. El aborto provocado o intencional se divide en dos tipos, ¿verdad?
Uno de ellos es cuando tiene una razón terapéutica, es decir, suponiendo que el nacimiento del bebé podría representar el peligro de la vida de la madre, entonces de esta manera un comité o un conjunto de médicos determinan si hay que hacer o no hay que hacer el aborto, ¿verdad? Porque de lo contrario podría morir la madre, ¿verdad? Entonces, eso. En otros países, las razones del aborto podrían ir también cuando apeligra la salud física o mental de la madre por el parto, suponiendo que sea alguna muy niña de que tenga 10 años o que tenga algún tipo de discapacidad la mujer, etc. Y el otro es evitar el nacimiento del bebé, ya que se encontró que posee una enfermedad congénita grave, ¿verdad? Que una vez que nazca la criatura va a morir de acuerdo a todos los estudios médicos y a todo lo que la ciencia sabe sobre algunas enfermedades, ¿verdad? Algunas enfermedades genéticas, por ejemplo, nace el bebé y a los pocos días o a los pocos meses, en casi todos los casos, hay un desenlace fatal. Entonces, para evitar todo ese trauma por el que van a pasar los padres, en algunos países se permite que haya un aborto, ¿verdad? Y el último caso es cuando la mujer tiene un embarazo múltiple, por ejemplo, tiene 8 embriones, entonces lo que se hace es, se tiene que reducir la cantidad de embriones para poder salvar por lo menos a algunos de ellos, ya que no, la ciencia tiene conocimientos de que a partir de 5, 6, 7 embriones u 8 embriones, casi con seguridad que no van a poder sobrevivir todos. Muy bien, entonces esto es cuando hay una causa justificada por razones médicas, se llama razones terapéuticas. Entonces es un aborto provocado, pues. En otras ocasiones, el aborto es ilegal, es clandestino, no es realizado muchas veces por personas preparadas y lastimosamente es relativamente común. ¿Cómo se realizan ese tipo de abortos? Los abortos pueden ser físicos, abortos clandestinos físicos, cuando se introducen objetos para poder matar al feto o al embrión, ¿verdad?, dentro del útero. Otro es tomando pastillas específicas que se denominan pastillas abortivas. ¿Verdad? La otra es haciendo una intervención quirúrgica en la cual se introducen unos objetos utilizados para hacer específicamente abortos, o también hay veces se introduce agua salada dentro del útero para poder matar al embrión o al feto, ¿verdad? Y existen estudios también de que algunas plantas tienen efectos abortivos. Algunas plantas de la naturaleza, ¿verdad?, que tienen algún tipo de efecto abortivo y que ha sido estudiado por botánicos y que se ha encontrado que los indígenas también, las mujeres indígenas consumían ese tipo de plantas cuando deseaban hacer un aborto. Muy bien, eso entonces en cuanto a los tipos de aborto. Reitero, hay dos tipos, el que es espontáneo natural y el que es provocado. Y el provocado se divide otra vez, el que es terapéutico, hecho por médicos y por razones médicas, ¿verdad? Y el que es clandestino, que es realizado por la propia embarazada o por una persona que le ayuda a realizar el aborto. Muy bien.
¿Cuáles son los peligros del aborto, específicamente los abortos clandestinos? ¿Verdad? Los peligros pueden ser psicológicos, aunque no existen evidencias científicas bien sólidas de que puede causar un trastorno mental a las personas, si bien podría llegar a ser temporal. De manera permanente existe poca investigación al respecto, ¿verdad? O pocos resultados. Y el otro sí, esto está comprobado de que los abortos clandestinos no realizados por médicos pueden tener consecuencias, desde consecuencias leves como hemorragias o infecciones, como consecuencias graves como por ejemplo una esterilidad de por vida, es decir, ya no puede volver a tener hijos la mujer, o la perforación del útero, o la perforación de las trompas de falopio, etc. Y inclusive puede llevar esto a que las hemorragias que no se paran o las infecciones que no se tratan pueden llevar con la muerte de la madre, ¿verdad? Entonces, los peligros físicos definitivamente sí existen en el caso de los abortos clandestinos específicamente, ¿verdad? Muy bien, luego tenemos la parte ética y legal de los abortos. Como saben, en la religión católica al menos existen varias cartas encíclicas que mencionan sobre el pecado que constituye la realización de abortos, ¿verdad? Y también existen leyes que varían de país a país. En el Paraguay, que es el país donde estoy haciendo este video, la única causa que permite el aborto es cuando la vida de la mujer corre peligro. Todos los demás abortos realizados son castigados con cárcel, ¿verdad? Y que puede ir desde las personas que colaboran hasta las personas que obviamente realizan el aborto, ¿verdad? Entonces es pena de cárcel. En otros países se va permitiendo el aborto según ciertas circunstancias. En algunos países, por ejemplo, se permite el aborto en el caso de mujeres que han sido violadas, en el caso de niñas que han sido abusadas, en el caso de que el feto tenga algún tipo de malformación congénita o algún tipo de enfermedad que no le va a permitir vivir después del parto por mucho tiempo, entre otras circunstancias, ¿verdad? Y entonces existen también los factores que están a favor del aborto para que sea legal, ¿verdad? Y uno de los principales argumentos por lo que en estos países se van aprobando ciertas leyes es tratar de evitar que ocurran abortos clandestinos, pudiéndose así evitar la muerte o daños por la mala práctica, ya que se realiza eso en condiciones insalubres muchas veces que llevan a una infección o a una hemorragia, ¿verdad? Algunos artículos periodísticos revelan la cantidad de muertes por abortos. En algunos casos son 15 muertes por año, en otros son 10 muertes por año. Después también se tiene hemorragias, cantidad de infecciones que pueden llegar a causar los abortos clandestinos. Hay un dato acá que dice que la Organización Mundial de la Salud calcula que en el mundo se realizan unos 25 millones de abortos sin condiciones de seguridad, y casi todos ellos en países que no tienen leyes para el aborto, ¿verdad? Muy bien, entonces esos son los argumentos a favor y en contra de el aborto. Muy bien, entonces espero que con esta clase se pueda tener un mejor panorama sobre la problemática del aborto y la necesidad de tener una sexualidad responsable. Así que muchísimas gracias y hasta una próxima clase.